Vamos ahora a presentar a nuestro próximo profesor, que es un excelente trabajador por la comunicación emancipadora. Se trata del doctor Fernando Buenabach. Vamos a darle un saludo, Huicón. Vamos, un saludo, Huicón, al profesor Fernando Buenabach. Él es mexicano, investigador, escritor y docente. Es el rector internacional ad honorem de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, especialista en filosofía e imagen, director de cine egresado de la Universidad de Nueva York, es licenciado en comunicación, ha sido presidente de jurados internacionales, ha estado, al frente de distintas universidades y es uno de los miembros fundadores de esta gloriosa universidad, nuestro guía, nuestro profesor que da la batalla por la verdad de Venezuela. Así que, sin más preámbulo, démosles un fuerte aplauso al doctor Fernando Buenabach y autor del prólogo de nuestro libro, Comunicación para defender la verdad en Venezuela. Adelante, profesor. Buenos días, compañeras y compañeros. Espero que puedan escucharme bien, que la tecnología hoy nos ayude. Si alguien puede después avisarme si está bien el sonido, la imagen, para poder tener la certeza, ¿no? Sí, quiero saludar fraternalmente a todas las compañeras y compañeros que están ya formándose y forjando una etapa nueva de la comunicación, no solamente de Venezuela, sino de la patria grande, porque esta experiencia, sepan ustedes que va a tener extraordinarias repercusiones en toda nuestra patria querida, que va a producir efectos y contagios positivos en la voluntad de lucha emancipadora en materia de comunicación. Saludo por supuesto, a Tania Díaz con un abrazo siempre fraterno, reconociendo y respetando su esfuerzo, su trabajo, su convicción y desde luego su talento en esta etapa que ha sido una etapa compleja de fundación de la propia universidad, en fin, que a pesar de todos los pesares, que a pesar de la pandemia incluso, ha sabido cursar y surcar adversidades diversas, y hay que reconocerle siempre a Tania su convicción, su valor, su interés, así que le mando un gran abrazo desde aquí. También a los compañeros en la mesa, quiero a Carlos, por supuesto, ratificar lo dicho en mi prólogo a su trabajo. Es un libro de combate y es la clase de libros que estamos necesitando para esta universidad y para esta etapa de la historia de la patria grande. Saludo cordialmente al profesor Carlos Alberto Suárez, de quien he leído trabajos y de quien sé el esfuerzo y el empeño y la convicción con que impulsan esta difícil tarea que es la de poner a la filosofía en donde tiene que estar, ¿no? En las líneas de combate, de la batalla de las ideas, ¿no? Y que hay una sincronía extraordinaria entre el trabajo que ellos hacen con el espíritu de Fidel, que ya Hugo Chávez muchas veces puso y compartió, ¿no? Cuando el presidente Chávez decía, todos somos filósofos, todos hacemos permanentemente filosofía, y decía, pero algunos nadan en lo hondo, decía el presidente Chávez, aludiendo a Fidel siempre, ¿no? Un hombre que hacía de la filosofía siempre una herramienta de construcción de conciencia para elevar el nivel del debate, para profundizar y ensanchar, pues, las miradas revolucionarias. Así que saludos, pues, al profesor Carlos Alberto Suárez. Bueno, y a todos, compañeras y compañeros de la organización, mi abrazo fraterno. Yo quiero, bajo el título de esta convocatoria y de esta charla,
que toma como eje la comunicación política, quiero poner un ejemplo, quiero trabajar estos minutos sobre un ejemplo concreto de comunicación política que para mí es muy importante. Y les propongo a todas y a todos que lo anotemos y que trabajemos sobre esta preocupación, pero sobre todo este es un tema a desarrollar permanentemente en la universidad, en todas sus actividades y en todas sus clases. En primer lugar, hay que decir que la palabra comunicación por sí misma es política. La palabra comunicación, en alguna de sus acepciones alguna de las que a mí más me gusta, nos educa porque nos hace reconocer que comunicación no solamente son instrumentos para la comunicación, que la comunicación no solamente son cámaras o micrófonos o computadoras o redes sociales, que la comunicación como concepto amplio, como concepto humanista, significa poner en común, significa la búsqueda de la comunidad, el encuentro con el otro. Poner en comunicación significa poner en común. Significa hacer de una iniciativa, de una experiencia, de un fenómeno, un problema y una solución común. En la palabra comunicación está implícita el concepto de sociedad, el concepto de política, de polis, y no hay concepción alguna de la política que valga si no contempla una definición correcta de a qué concepto de comunicación alude o qué ingredientes de la comunicación aprovecha esa definición para acomodarse en alguno de los muy diversos campos del pensamiento. Entonces, por eso es que el cometido de hablar de la comunicación política hoy es un cometido que tiene una doble afirmación sobre la base de estamos pensando la política, sí, pero la política de la comunidad y para la comunidad. Y en ese sentido, un espacio idóneo para esto es la Universidad Internacional de las Comunicaciones, que por sí misma es un hecho político, que por sí misma es un hecho de política comunicacional, que por sí misma es una política de comunicación y también una política de educación. La propia Universidad Internacional de las Comunicaciones es de suyo, desde su propia concepción hasta sus bocetos más ambiciosos en la práctica que tendremos en el corto, en el mediano y en el largo plazo, es un hecho de acción política comunicacional y de comunicación influyendo y transformando la política. La estructura, la lógica, el sentido amplio de la universidad es ese, de esta Universidad Internacional de las Comunicaciones, es aprovechar su sentido originario de acción comunitaria, de acción de comunidad y de acción política para la transformación del conjunto de las acciones políticas y comunicacionales de una sociedad, de una comunidad, valga la expresión. Y que es importante siempre reflexionar el por qué y para qué se crea una institución, un organismo como este, que parecería que solamente sería un grupo de materias o aulas o profesores o conferencistas o incluso, por cierto, publicaciones y ojalá muy pronto investigaciones generadas desde la universidad. Parecería que sería solamente esa su definición. Pero este proyecto de universidad se niega a quedarse reducido a una sola definición puramente académica, o mejor dicho, academicista, para trascenderse a sí misma, la universidad, y convertirse en una herramienta de lucha, en una herramienta de combate. Esta es la definición, a mi entender, que más me enamora de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, porque no es un instrumento para adornar paredes con títulos, porque no es una herramienta para darle de comer al cajón con trabajos de investigación o monografías o estudios que después no se aprovechan, sino porque se trata de una acción política con la comunicación, porque se trata de una acción comunicacional con la política en las manos y que quiere intervenir sobre la formación de las personas, pero principalmente sobre la transformación de las personas en sociedad. Esta es una definición que creo que todos debemos profundizar y abrazar
de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, porque aparece en un momento histórico de la patria grande en el que más urgente es pensar estas cosas y más urgente es proponer soluciones para los problemas de la política y de la comunicación, juntas en esta definición conjunta que estoy tratando de presentarles. Surge esta universidad como un baluarte de una profunda vocación histórica revolucionaria del pueblo bolivariano de Venezuela. Esta no es una invención de escritorio para lucirnos todos con nuestros títulos y nuestras sapiencias. Esto es la voluntad de un pueblo que quiere ganar y recuperar su voz histórica, y que es una voz histórica basada en su diversidad, en su pluralidad y en su complejidad misma de composición histórica, de composición política y sobre todo de una sociedad que está interpelando al futuro para ser y para hacerse transformadora de su propio destino. Esta universidad está en sincronía con el pensamiento profundo, desde luego, de Simón Bolívar. Simón Bolívar, que una y tantas veces nos esclareció con esta idea de que por el engaño nos han dominado más que por la fuerza, esa necesidad histórica que sintió Bolívar de construir comunicación, medios y estrategias de comunicación, porque había que transformar al pensamiento de su tiempo, había que construir herramientas para transformar el pensamiento de hombres y mujeres que habían sido sometidos al dominio de los imperios, empezar a construir la mentalidad independiente, la mentalidad independentista, la mentalidad de los hombres libres, y eso necesitaba no solamente declaraciones y no solamente batallas en el combate que tan cruciales e históricas y heroicas fueron. Se necesitaba la otra gran batalla, la batalla de las ideas con herramientas de comunicación. Y ahí el Correo del Orinoco es un baluarte que tiene que ver con esta búsqueda que está en el alma del bolivarianismo, que es la necesidad de construir herramientas para la transformación de la inteligencia colectiva hacia un pensar y hacia un ser político independiente. Nada menos que ese es el gran núcleo de pensamiento independentista bolivariano que años después el presidente Chávez plasma en el documento maestro que sigue siendo hoy carta orientadora a nivel mundial, que es el Plan de la Patria, ese documento en el que comienza por la reflexión de la independencia. Justamente a partir de eso, el presidente Chávez se dice, o somos independientes o no seremos nada, o luchamos por ser independientes y soberanos, o estamos condenados a ser nadie, a ser sometidos y explotados permanentemente. Hugo Chávez tenía en su cabeza la urgencia de la comunicación, en su cabeza y en sus acciones. No una vez, cientos de veces lo vi y lo vimos todos y todas, al presidente allá en los barrios, allá en las comunidades rurales, allá a donde podía, con un altavoz, con las manos incluso vociferando, gritando, construyendo el clamor, lo que él llamaba el vocerío de un proyecto revolucionario que se está gestando con su dinámica, con sus tiempos, con sus propias fuerzas, y que estaba urgido de encontrar cauces y formas de la comunicación toda vez renovada, siempre replanteándose, siempre resurgiendo al calor de la dinámica de los problemas que se presentan cotidianamente. Esta universidad es heredera y responsable de toda esa importante bagaje que nos deja la necesidad de la historia del país en materia de comunicación, expresada, por supuesto, por Simón Bolívar, expresada, por supuesto, por el símbolo potente que es el Correo del Orinoco, expresada por tantas y tantas formas de la comunicación social, popular e histórica que marcan a Venezuela hacia el rumbo en el que hoy está, y que es un rumbo que continúa siendo un rumbo de combate, que continúa siendo un rumbo de lucha y que continúa siendo un espacio revolucionario que reclama actitudes y actividades académicas y científicas al servicio de los procesos revolucionarios. Esta universidad tiene que ser permanentemente un respiro profundo en la comunicación política de Venezuela y en la política comunicacional de Venezuela. Esta universidad es un ejemplo, es un instrumento más con el que contamos para que esta revolución comunicacional que el propio presidente Nicolás Maduro llama permanentemente
en los muros, en las paredes, en las redes, en donde sea, tenemos que intervenir, pero con la ciencia en la mano, poniendo la ciencia y el conocimiento al servicio de las causas populares. Esta universidad tiene que definirse en ese contexto porque esta es la exigencia de la problemática de su tiempo. Estoy tratando de ejemplificar con la Universidad Internacional de las Comunicaciones un crisol, un espacio concreto para la praxis de la acción comunicacional y de la acción política, hermanadas en un proyecto de transformación concreta, específica, de lucha y de combate. Quiero añadir a esto 2 o 3 elementos más. En América Latina, en la patria grande, existen más o menos 1000 facultades de comunicación. Tienen diversos nombres. Algunas incluso se llaman escuelas de publicidad, algunas se llaman escuelas de periodismo, pero bajo este rubro conocemos más o menos 1000 instituciones dedicadas a esto. En ese universo académico predominan 2 grandes corrientes teóricas y metodológicas: la corriente funcionalista y la corriente estructuralista. En esas 2 grandes corrientes teórico-metodológicas, la función de la comunicación, la concepción de la comunicación se reduce fundamentalmente a la idea de que la comunicación y la información son mercancías. Y yo llamo la atención de todas y de todos sobre esta reflexión. Lo que nos hace diferentes a nosotros de esas concepciones teórico-metodológicas es que para nosotros la comunicación y la información son derechos humanos fundamentales. Que la comunicación y la información no pueden ser reducidas a mercancías y no pueden ser mercancías de las cuales obtengan privilegio unos cuantos que, por cierto, no producen comunicación y no producen información, sino que producen falacias y producen canalladas y producen confusión contra los pueblos. Como lo estamos viendo hoy, basta y sobra con abrir el diario de esta mañana para percatarnos de la abrumadora catarata de canalladas mediáticas que se están produciendo en el mundo, con el objetivo fundamental de desorganizarnos, de confundirnos y de someternos. Esta universidad es distinta a todas esas otras universidades en el sentido concreto de que es una universidad que quiere que estudiemos todos, pero en clave de combate. Les pido, compañeras y compañeros, que lo subrayemos. En clave de combate. Estudiemos, leamos, aprendamos, investiguemos, desarrollemos ciencia, conocimientos en materia de comunicación en función de construir herramientas de combate. Pero ¿qué clase de herramientas y qué clase de combate? Porque este combate tiene sus peculiaridades. Esta lucha, esta guerra mediática que estamos viendo en el mundo, tiene sus propias características y tiene sus problemáticas concretas, distintas a otras, porque además se mueve a una velocidad espasmosa. No hay punto de reposo. Es una guerra mediática que no tiene espacio de descanso y que ha desarrollado 2 cualidades concretas que tenemos que estar muy atentos. Uno, ellos han desarrollado la habilidad de la ubicuidad y la habilidad de la velocidad. 2 características, ubicuidad y velocidad, que se expresan en la vida diaria porque están presentes en todo el mundo, porque se hacen presentes en todos los lugares en los que tienen control tecnológico y además lo hacen rapidísimo, lo hacen en segundos. Y son capaces de decirnos esta mañana que hubo un bombardeo en tal lugar y nos prestan fotografías y nos muestran testimonios y nos muestran personas que de un lugar que ni es el que dicen, en un momento en el que no es tampoco el que ellos dicen y en una circunstancia de víctimas que tampoco son las que nos anuncian. Pero logran en el mundo entero y en muy poco tiempo sentar una imagen, sentar un precedente, sentar una canallada mediática que a ellos les afirma y les reafirma su cadena permanente, su catarata permanente de afirmaciones que son falaces, que son confusas y que desmoralizan a muchas personas. Nosotros contamos con una universidad naciente que es un hecho de comunicación política, que es un hecho político para la comunicación y que se tiene que diferenciar de esto. Esta universidad no se somete a la concepción de la comunicación y la información como mercancías. Esta universidad entiende que se trata de derechos humanos fundamentales y entiende que hay que defenderlos con el combate científico y entiende que lo que tenemos que hacer es un proceso constante de democratización de las herramientas de la comunicación y un proceso constante de democratización de las relaciones de producción de la información y de la comunicación.
Estos dos ejes se distancian, cambian, son antagónicos de la idea de la comunicación de la información como mercancía. Y esto es una premisa teórica y metodológica de la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Les pido que tomen nota de esto. Esto nos hace diferentes en el escenario del estudio, en el escenario de la lucha comunicacional y en el escenario de los productos que tenemos que generar desde este espacio académico científico. Es una universidad distinta, además, porque no solamente nos contentamos con ser distintos en la concepción de la información y de la comunicación, sino que además estamos pretendiendo construir voces, estamos pretendiendo intercalar, imbricar, interrelacionar las voces que provienen de la diversidad. A diferencia de la concepción del discurso único que se impone en los modelos hegemónicos de enseñanza para la comunicación, nosotros asumimos la definición política, académica, didáctica y pedagógica de construir el vocerío a partir de sus diversidades, a partir de sus grandes, importantes debates, a partir de sus profundas, interesantes y enriquecedoras contradicciones. No las negamos, todo lo contrario, abrevamos de las contradicciones históricas, sobre todo de la gran contradicción histórica que es la lucha de clases, para encontrar nuestra posición correcta desde donde trabajamos correctamente la construcción de la comunicación emancipadora. Eso nos hace distintos a la inmensa mayoría de las escuelas y los espacios de formación en materia de comunicación. El hecho político trascendental de contar con esta universidad, el hecho comunicacional trascendental de contar con esta universidad, además tiene un desafío y una riqueza poderosísima, y es el hecho concreto de estar construyendo una mentalidad distinta en materia de comunicación. No estamos pretendiendo hacernos comunicadores sociales, populares, alternativos, revolucionarios, para salir en la tele, para ser famosos y para hacernos ricos. Estamos pensando en construir comunicación basada en la diversidad para potenciar la agenda suprema, la agenda más importante de los temas que más nos importan, que es la agenda de las luchas sociales en todo el mundo. Nosotros queremos una Universidad Internacional de las Comunicaciones cuya base teórica, cuya base conceptual devenga fundamentalmente del vocerío de los pueblos en lucha. Ahí donde hay un campesino, un grupo de campesinos, donde haya un grupo de obreros en lucha, donde haya estudiantes, científicos, académicos, donde haya una lucha emancipadora, se produce una agenda, contenidos. La fábrica de contenidos es esa, está ahí, está en los pueblos. La saben los pueblos porque están en lucha. Nuestro trabajo epistemológico consiste en nutrir el corpus de las materias con esta base temática, con esta base conceptual, con esta base de filosofía popular, que es la filosofía popular de la lucha. Espero estar siendo claro con esto, porque me importa fundamentalmente decir que en materia de comunicación y política, de política y comunicación, Venezuela está desarrollando una apuesta concreta con esta universidad para intervenir en la transformación concreta, no solamente de las comunicaciones en su concepción más abierta, teórica y abstracta, sino en la práctica concreta y directa, donde es indispensable generar al menos dos grandes revoluciones: la revolución comunicacional que está esperando nuestro tiempo y la revolución intelectual de cada uno de ustedes, compañeras y compañeros. Hay que cambiar la cabeza. Todo el desarrollo del pensamiento crítico que seamos capaces de impulsar tiene que pasar por cuestionarnos nosotros mismos. Tiene que pasar por la autocrítica sincera, la autocrítica que es capaz de revisar hasta dónde mi cabeza ha sido contaminada por el discurso mercantil de los grandes monopolios transnacionales. Tengo que interpelarme a mí mismo para saber si yo me he vuelto de alguna manera socio, sin saberlo y sin quererlo, de toda esta basura ideológica con que nos atacan permanentemente. Tengo que ser crítico de esa ofensiva ideológica o mediática de los monopolios transnacionales, pero tengo que saber cómo las esquirlas de esa batalla también la tenemos nosotros en las cabezas y en los corazones a veces. Y cómo somos a veces consumidores de ese mismo discurso ante el cual tenemos críticas. Tenemos que revisar nuestra relación con este aparato de dominación ideológica y tenemos una universidad para hacer ese trabajo. Por fortuna tenemos esta voluntad, esta vocación, y ahora tenemos además un edificio nuevo.
que es, por otro concepto, una gran conquista, compañeras y compañeros. Es una gran conquista que en ese espacio esta universidad ahora le dé la vuelta completa al asunto y en lugar de ser un supermercado de falacias, un supermercado de mentiras como las que permanentemente vende la prensa burguesa, ahora se convierte en una plataforma para la revolución comunicacional que Venezuela está acariciando desde Simón Bolívar y hasta el presente. Quiero concluir esta intervención, perdón, estoy abusando del tiempo, pero me urge decir que es imperativo nuestro entender que esta universidad es una universidad de nuevo género, es una universidad distinta. Esta universidad recoge el espíritu del informe McBride. En el año 1980 hubo una comisión internacional para estudiar los problemas de la comunicación, lo impulsaba la UNESCO. En aquel tiempo se produjo un informe que conocemos hoy como el informe McBride. Ojalá pudiéramos pronto hacer un pequeño libro sobre esto, incluso replicar el informe McBride como una edición de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, porque es un documento histórico fundamental. En ese tiempo ya se decía que decían entonces los dueños de los medios de comunicación en el mundo son más o menos 500, 600, se calculaba en aquella época, 1980. Hoy son 9 nada más. Y el informe decía que el proceso de concentración monopólica acelerada se iba a convertir en una amenaza muy seria contra las democracias. Eso está ocurriendo hoy. Y este es un problema que tenemos que enfrentar como universidad nosotros. El proceso de concentración monopólica es enemigo de las diversidades. El proceso de concentración monopólica pretende las voces únicas, los mandatos únicos, las obediencias únicas. Nosotros nos negamos a eso desde la academia y desde la ciencia para rectificar y reactivar la idea de que este mundo es un solo mundo con voces múltiples y que este mundo tiene que ser de iguales y de justicia. Quiero concluir con una urgencia que veo y una propuesta concreta a la mesa, a la universidad, a las autoridades y a todos los compañeros y compañeras que nos acompañan hoy. Creo que es indispensable que la universidad, ojalá pronto en alguno de los eventos inaugurales de su edificio magnífico y de esta conquista de reapropiación democrática, pudiéramos organizar un gran encuentro mundial sobre la enseñanza de la comunicación. Ojalá pudiéramos encontrarnos con expertos del mundo entero a discutir cómo tenemos que construir la enseñanza de la comunicación nueva, qué corregimos, qué profundizamos, qué ampliamos, cómo orientamos los nuevos ejes teórico-metodológicos de nuestro tiempo, cómo incluimos las nuevas bibliografías que estamos requiriendo, cómo orientamos y dirigimos las investigaciones que tanta falta hacen, las nuevas investigaciones emancipadoras y revolucionarias, en fin, cómo le damos un destino, una consolidación, digamos, académica, científica, epistemológica a esta universidad, cómo la enriquecemos y cómo nos marcamos un rumbo permanente para la corrección constante, para lograr, pues, métodos de formación que permitan analizar la realidad e intervenir sobre la realidad en tiempo real, para no seguir estudiando los fenómenos de la comunicación en pasado, en lo que ya fue, en lo que ya ocurrió, sino poder estar en tiempo real discutiendo las cosas que están pasando a la velocidad que ocurren y en la diversidad de lugares donde ocurren. Ojalá pudiéramos, si los recursos lo permiten, si las condiciones lo permiten, consolidar este importante encuentro sobre la enseñanza de la comunicación, los nuevos desafíos, los nuevos problemas y las nuevas formas para aprender, como esta nueva forma de aprender y educarnos en pie de lucha, en pie de combate, en plena batalla de las ideas. Un gran abrazo, compañeras y compañeros, muchas gracias.